Bueno, medioambiental. ¿qué vamos a decir? Hace una calor de mil demonios, pero bueno, Bueno, estamos en julio, bueno, ¿no? ¿Qué vamos a estamos en hacer? julio, correcto. Bueno, Estamos en julio y es lo que toca ahora mismo, que Sofía, haga, que haga el tiempo que haga. hoy Pues, nos va a hablar de las nuevas ayudas. ¿Qué nueva ayuda tenemos planteada? pues mira, tenemos dos ayudas que vienen en el BOJA número 130 del 5 de julio del 2024, ¿vale? Que vienen a través pues de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, en la que se conoce como la agencia TRADE. Como bien dice, pues es una agencia dedicada al mundo de la empresa y que para eso, para la transformación y el desarrollo económico, algo así como lo que era la agencia IDEA. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta estas ayudas porque siempre pensamos, es verdad que una de ellas está más industrializada, pero realmente tenemos que ver que tenemos posibilidades pues, de tener otro tipo de ayudas que no solamente la, las corrientes, las que solemos estar escuchando con más fuerza o que conocemos más. Bueno, pues en este Venga, caso tenemos en este BOJA del 5 de julio, pues hay concretamente con respecto a esta agencia esta agencia empresarial para la transformación y el desarrollo económico, tenemos dos ayudas. Una es la ayuda para lo que es ambas son en concurrencia no competitiva y una es para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía. La otra es también en concurrencia no competitiva para proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas en Andalucía. A grosso modo, aunque después entremos un poquito más en profundidad en cada una de ellas o lo que nos dé tiempo, pues la primera, pues el objeto es promover la investigación industrial y el desarrollo experimental en Andalucía dentro del marco de las actividades establecidas en las estrategias de especialización inteligente para la sostenibilidad de Andalucía. Tenemos una cuantía de 400.000 euros máximo, de ahí para abajo, un plazo de solicitud hasta las 2 del 30 de diciembre del 2025 y en cuanto a la otra ayuda, la que se conoce para proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas en Andalucía, pues aquí el objeto es, pues eso, apoyar la puesta en marcha de pequeñas empresas. El plazo de solicitud es hasta las 2, pero en vez de hasta el 30 de diciembre de 2025 es hasta el 30 de diciembre de 2027. y, y bueno, vamos a hablar un venga, poquito un poquito un poquito de ella, venga, ¿vale? Aquí vamos a coger primero, si te parece, venga. pues la de la concesión de subvenciones, pues en régimen de concurrencia no competitiva para proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas, ¿vale? De acuerdo. Porque a nuestro alrededor siempre hay más pymes, más pequeñas empresas, incluso microempresas que grandes empresas, ¿no? Aunque nos gobiernen un poco más la vida. Como he dicho, son empresas son ayudas que se encuentran en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, van por orden de llegada. Y en este caso, pues va dirigido a nuestras pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas y microempresas, excluidos los autónomos, es decir, el autónomo individual, no está incluido en este tipo de ayudas, ¿vale? De acuerdo. Estamos hablando de sociedades con personalidad jurídica propia. Entonces, aquí solo podrán ser subvencionables pues estas pequeñas empresas con forma societaria, pero cuyo SENAE, recordemos que el SENAE son epígrafes que vienen determinando por los códigos nacionales de la actividad económica. Sí. Pues estos SENAE nosotros siempre nos hacemos referencia a ellos cuando nos damos de alta en la Seguridad Social
o cuando una empresa consigue su código de cuenta de cotización, pues esa numeración de acuerdo a la actividad que tú ejerces, pues tendrá un código. Y a diferencia de los IAE, de actividades económicas, que son los que las mismas, bueno, son unas numeraciones, pero que es de acuerdo a nuestra actividad, pero a destacar ante Hacienda, ¿vale? En el caso de los CENAE, siempre los vamos a encontrar, pues, como he dicho, pues nuestra toda la seguridad social, en nuestro código de cuenta de cotización, de acuerdo a la actividad que ejercemos. Entonces, atendiendo a eso, nuestros CENAE tienen que estar, pues por ejemplo, dentro de lo que son industrias extractivas. Estamos hablando de extracción de minerales metálicos, y de otras actividades o de industria extractiva, así como las de apoyo a estas industrias extractivas. Después tenemos también las industrias manufactureras. Aquí esto ya nos suena más, que es una industria extractiva. Estamos hablando, por ejemplo, pues, de la industria de alimentación, la fabricación de bebidas, la industria textil, la confección de prendas de vestir, la industria del cuero y del calzado, la madera y el corcho, exceptuándose muebles exteriores y espartería, la industria del papel, arte gráfica, industria química, la fabricación de productos farmacéuticos, la fabricación de caucho y plástico, metalurgia, en fin, productos informáticos, electrónicos y ópticos, material y equipo eléctrico, vehículos de motor, en fin, fabricación de muebles, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas y vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos, la construcción, transporte y almacenamiento. Estoy diciendo, no las voy a decir todas, pero estoy diciendo muchas de ellas, ¿vale? Información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas, como por ejemplo, para que nos hagamos una idea, pues servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería, ¿vale? Luego nos va a determinar dentro de esta ayuda, que estos son más o menos los escenarios, por lo que tenemos que mirar. Recordemos que en las ayudas del COVID hubo ayudas donde nos teníamos que ir primero a ver si estábamos dentro de esos SENAE, ¿no? Pues en este caso, pues igual. Tenemos que ver si nuestro SENAE está dentro del listado, porque también pensamos a lo mejor que están todas, pero hay algunas pues que no parecen que están incluidas, pero no están incluidas. Por ejemplo, cuando hemos hablado de empresas extractoras, la extracción de uranio y torio, pues, por ejemplo, esas no entran, ¿vale? No serán subvencionables, bueno, las que se encuentren en este escenario. Entonces, bueno, dentro de la fabricación, por ejemplo, del artículo, dice únicamente los escenarios que están igual que en la fabricación, por ejemplo, del hielo. Lo mismo ocurre un poco en la fontanería y otras instalaciones. Es decir, que tenemos que ver que estemos de alta en alguno de los CENAE o en varios de ellos, y aunque tengamos algunos que no sean elegibles porque no se le ayuda, con tener otros, pues ya está. Basta con que no es que bueno el SENAE al que nos dedicamos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ¿quién no puede obtener la condición de persona de beneficiaria? Aquí entramos siempre en lo que establece, entre otras cosas, pues la Ley General de Subvenciones. El no tener deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, el haber solicitado, por ejemplo, la declaración de un concurso voluntario y con lo cual nos hemos declarado insolvente en cualquier procedimiento, el haber sido condenados con sentencia firme para obtener otras ayudas y subvenciones. ¿Sí? En fin, una serie de características que nos hacen que también tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, pues eso, por haber sido condenado en sentencia firme, pues que por tener prácticas o haber tolerado prácticas laborales consideradas, por ejemplo, discriminatorias, ¿vale? Entonces, bueno, que tenemos que tener siempre en cuenta estas características de saber si somos beneficiarios de la ayuda o no. Tampoco pueden ser beneficiarios, y esto hago el hincapié, lo que se consideran empresas en crisis. Yeah. Es decir, empresas que
dan resultados negativos durante un tiempo. Y de hecho, además, aquí se va a tener en cuenta. Por ejemplo, en nuestros requisitos, los requisitos que sí tenemos que cumplir, ¿vale? Es, por ejemplo, Juan José, Sí. pues hay sociedades que estén evidentemente válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente registro empresarial. Vale. Puede ser registro mercantil, registro de cooperativa o cualquier otro registro societario que se encuentra aquí en nuestra querida Andalucía. Bueno, pues que su forma jurídica no sea ni de asociaciones, ni de fundaciones, ni sociedades civiles, ni comunidades de bienes, ni corporaciones de derecho público, ni consorcios en el sector público y, como hemos dicho, ni tampoco el autónomo individual. Tiene que tener una forma societaria y excluyendo, evidentemente, las que acabamos de mencionar. También tenemos que acreditar una capacidad económica y financiera suficiente en relación con el importe de la inversión presentada, de la inversión que nosotros necesitamos. Vamos a solicitar esta ayuda. Bueno, pues hay una parte que nosotros tenemos que demostrar que tenemos esa capacidad económica. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, pues podemos establecer una tabla donde se diferencia entre pymes de menos de 3, de pymes con menos de 3 ejercicios contables cerrados, ¿vale? Es decir, o de nueva creación y que no tenga ningún ejercicio cerrado porque me acabo de constituir, o como máximo con 3 ejercicios contables cerrados. Y luego hay un segundo apartado para pymes con 3 o más ejercicios contables cerrados, es decir, empresas que ya están consolidadas en el mercado y que ya tienen una cierta antigüedad o una cierta costura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acreditar? Este tipo de empresas, bueno, pues distinguiendo en uno o en otro caso, pues en unas tenemos que hacer muestra de cuál es nuestro capital social, y en el otro caso, si yo tengo ya una empresa consolidada en el tiempo, que tiene más de 3 ejercicios, bueno, pues tendremos que acreditar por unos fondos propios suficientes. Vale. Si queremos ver el capital, la diferencia entre uno y otro, bueno, pues el capital social es esas aportaciones que realizan los socios a la empresa, ¿vale? Pero los fondos propios no es solamente capital social, ¿vale? Entre capital social, más reserva, más remanentes de ejercicios anteriores, ¿vale? Resultados de ejercicios contables, primas de emisión y aportaciones. Entonces, estamos hablando de la diferenciación entre una y otra. Bueno, cuando hablamos de capital social, hablamos de un capital social que tiene que estar suscrito y desembolsado. Esto es importante porque ya hoy en día, tanto en las SL como en otro tipo de sociedades como las cooperativas, no exigen el desembolso del 100% al inicio. Después tú estás comprometido a desembolsar el capital social que has suscrito, ¿vale? Pero no inicialmente tiene que estar totalmente desembolsado, sino que tienes un tiempo para poder desembolsarlo. Entonces, aquí, si te dice, mira, aunque la ley te lo permita, que no desembolses el 100% del capital que has suscrito al inicio de la actividad, que tienes un tiempo para desembolsarlo, yo te exijo que si quieres la ayuda, lo tienes que estar, ese capital social, enteramente suscrito y desembolsado. Y en cuanto a los fondos propios acreditados, bueno, pues estos fondos propios los vamos a tener como referencia aquellos que aparezcan reflejados en las últimas cuentas cerradas a la fecha de solicitud, ¿vale? De acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos por un lado, en las pymes con menos de 3 ejercicios contables cerrados, bueno, pues si el presupuesto es menor de 500.000 euros, lo que voy a presentar con respecto a la ayuda, pues tendremos que acreditar un capital social igual o superior al 15% de la inversión. Si el presupuesto es de mayor de 500.000 pero menor de 1.200.000 euros, pues el capital social que tengo que acreditar es igual o superior al 20% de la inversión. Y si mi presupuesto es de 1.200.000, de más de 1.200.000, pues tendremos que acreditar por un capital social
igual o superior al 25% de esta inversión. En cuanto a las pymes con 3 o más ejercicios contables cerrados, es decir, de estas empresas consolidadas, tendremos que acreditar pues unos fondos propios iguales o superiores al 15% de la inversión, fondos propios en los presupuestos que sean menores de 500.000 euros, unos fondos propios iguales o superiores al 20% de la inversión, si el presupuesto está entre los 500.000 y el 1.200.000 euros, y unos fondos propios acreditados iguales o superiores al 25% de la inversión, si el presupuesto es superior al 1.200.000. Como hemos dicho, estos fondos propios tienen que ser acreditados a través de las últimas cuentas cerradas a la fecha de solicitud. Es decir, que si tenemos alguna cuenta que estén en proceso de, como por ejemplo, imagínate que la pedimos ahora, lo normal es que a 30 de junio nosotros hayamos celebrado asamblea, aprobando las cuentas, y tenemos un mes desde esa aprobación para inscribir esas cuentas en el registro mercantil o en el registro de cooperativa o en el registro conveniente. Bueno, pues evidentemente no podremos acreditarla con las cuentas de ahora. Claro. Tendremos que coger como referencia los fondos propios de las cuentas anuales presentadas el año pasado, ¿vale? Porque son las últimas que están inscritas, ¿vale? De acuerdo. Como gastos subvencionables, pues como gastos subvencionables tenemos por un lado pues los terrenos urbanos, la adquisición de terrenos urbanos evidentemente que sean necesarios para implantar nuestro proyecto. Y además, el importe subvencionable con respecto a estos terrenos urbanos no puede sobrepasar el 10% de esa inversión total, ¿vale? Luego, las naves y construcciones. Bueno, pues la adquisición, construcción, rehabilitación, mejora de bienes inmuebles. También en el caso de los bienes de equipo del proceso, los nuevos o los usados, siempre que se adquieran en condiciones de mercado y bueno, ir reduciendo por aquellos activos para cuya adquisición el tramitante pues hubiera recibido ayuda. Bienes de equipo auxiliares e instalaciones, equipos de informáticos o de infraestructura, adquisición y tratamientos de software, a excepción pues de los software que consistan pues en licencias informáticas, de sistemas operativos relacionados con la ofimática, ¿vale? A lo mejor pues el Microsoft Office pues no entraría, por ejemplo. Y si entraría, por ejemplo, pues un software pues relacionado, por ejemplo, a Almon, pues el AutoCAD, ¿vale? Por decir así uno que no sé si sigue existiendo, pero yo sé que es muy famoso para el tema de los arquitectos y de los ingenieros. Lo mismo ahora y ya hay uno más moderno. Luego está también la planificación, también entra como concepto subvencionable por la planificación, la ingeniería y la dirección facultativa, es decir, trabajos de planificación, estudios de seguridad, estudios medioambientales y bueno, todos aquellos estudios o planificaciones que tengan relación o sean relevantes pues para realizar el proyecto para el cual necesito esta inversión. En fin, ¿qué no se considera subvencionable? Venga. Pues por ejemplo, pues el IVA. El IVA no entra porque el IVA nosotros ya no lo deducimos. Siempre hablamos de que la Ley General de Subvenciones no acepta la doble deducción. Los gastos financieros producidos por la inversión. Es decir, si nosotros a la vez necesitamos un préstamo o una línea de crédito, cualquier tipo de financiación, sabemos que conllevan unos intereses, por ejemplo, ¿sabes? O unas comisiones. En estos casos, estos gastos financieros pues no entrarían ni las comisiones de apertura, ni las comisiones a lo mejor por determinadas operaciones financieras y por supuesto los intereses tampoco. Tampoco entraría los gastos destinados a la financiación de una exportación, por ejemplo. Tampoco entraría. Y tampoco ninguna clase de impuestos, salvo los que estén relacionados con el transporte y los aranceles, ¿vale? Y las inversiones de reposición o de mera sustitución. Tampoco entrarían los costes internos del personal para la realización de este inmovilizado material o el material de las empresas vinculadas al proyecto. Tampoco entrarían los intereses deudores de las cuentas bancarias, ni tampoco los recargos, ni los intereses, ni las sanciones administrativas y penales, ni tampoco los gastos de los procedimientos judiciales. Esto
No, mira, es una manera de reiterar, pero entendemos Sí, ya nos dicen claro, cuáles son las características por las cuales yo no puedo tener claro, derecho a una ayuda, pues en este caso se entiende perfectamente pues la existencia del mismo. claro. Bueno, pues conceptos subvencionables. Estos conceptos subvencionables, pues es para poner la puesta en marcha, ¿vale? De proyectos de pequeñas empresas y microempresas que contemplen una inversión subvencionable superior a los 30.000 euros, ¿vale? Y que tengan como objetivo, pues promover pues la creación de pequeñas empresas, de microempresas, pues desde su fase inicial hasta con su consolidación, con una forma societaria registrada desde hace 5 años como máximo y a la fecha de presentación de la solicitud, siempre que la empresa cumpla, pues que no se haya hecho cargo de la actividad otra empresa, que todavía no haya disfrutado de beneficios, que no haya adquirido otras empresas o se haya formado mediante concentraciones de empresas, es decir, no entrarían, por ejemplo, las UTE, y que sean consideradas desde un punto de vista técnico, económico y financiero como empresas viables, por eso no pueden ser consideradas empresas en crisis, como hemos dicho antes, y tener previsto crear el proyecto que van a presentar a través de esta ayuda en un establecimiento que opera en Andalucía, ¿vale? La cuantía como hemos dicho, no puede ser inferior a 30.000 euros, pero hemos dicho también que no hay una cuantía máxima tal cual, sino que aquí vamos a andar, ¿vale? Pues con unos baremos, como por ejemplo, estos proyectos, los porcentajes iniciales de ayuda a aplicar, pues se establecen sobre 55 puntos porcentuales. Y esto lo vamos a ver a través pues de unas directrices que nos manda la propia ayuda. De hecho, además, teniendo en cuenta estos porcentajes, tendremos que tener también en cuenta un porcentaje también que existe de ayuda adicional, que viene a ser en torno al 2%, y que se puede considerar, por ejemplo, como porcentaje de ayuda adicional, pues aquellas que tengan dentro de sus empresas y dentro de estos proyectos, pues unas características adicionales, como puede ser pues una alta o media alta carácter tecnológico, pues bueno, pues proyectos que contribuyan a la estrategia S4 Andalucía 2001-2027 en cuanto a proyectos, por ejemplo, también de economía social, proyectos de colectivos específicos y, bueno, empresas promovidas mayoritariamente por mujeres también se tienen en cuenta, y aún este porcentaje de ayuda adicional. Empresas familiarmente responsables que tengan este certificado EFR, ¿vale? A la fecha de presentación de la solicitud, no que lo estén gestionando. Y bueno, y empresas, por ejemplo, que tengan por cada empresa, por cada empleo adicional que hayamos creado en el establecimiento de ejecución del proyecto con un máximo, por ejemplo, del 5%. Y este porcentaje de ayuda adicional, en este caso, sería de un 2% si el empleo es para una mujer y un 1% si es para un hombre. Esto un poco viene especificado pues en las bases reguladoras, yo siempre, por eso siempre nombro los BOJA, para que tengamos siempre Claro, como referencia y evidente. nos vayamos Sí, directamente señor. al mismo para que lo leamos. Sí, Evidentemente la solicitud pues se lleva a cabo por vía telemática en la página que la Andalucía Trade pues tiene abierta en su oficina virtual, en su oficina virtual, en su enlace. Y la resolución, pues bueno, pues el plazo que tiene la agencia Trade para resolver y notificar, pues será de 6 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Yo creo que más o menos son ayudas un perfecto. poquito más enrevesadas, Bueno, pero bueno, hay que ahí tenerlas está, en cuenta claro, y, ahí y, está. aprovechar, y Perfecto. aprovecharnos de ellas, vamos, Nos parece en el buen estupendamente. sentido de la palabra. Bueno, y si has conseguido que gente que no sabe que ha salido ayuda y que le pueda afectar, aunque sea uno, dos, tres, cuatro, bienvenido sea el mensaje. ¿No? ¿No te parece? Exacto, Bueno, exacto. bueno, que antes de despedirte, que yo sé que tiene prisa hoy, ¿cómo se está desarrollando el trabajo en tu nueva sede? Bueno, pues bastante bien, Así, ¿no? bastante bien. Mucho trabajo, muchos jaleo y más en esta fecha, que estamos con el impuesto de sociedades, con el IVA, que el IVA termina el lunes,
Ya lo recordamos a los oyentes que sí. en vez de terminar el sábado, termina el lunes, ¿vale? Porque acá es el día inhábil, pues pasa al siguiente día hábil, y en este caso, pues termina el lunes 22. Y luego, bueno, tenemos también en las puertas el impuesto de sociedades, que termina el jueves de la semana que viene, y las cuentas anuales, que terminan el 30. Te iba a comentar eso, porque hay gente, empresarios allí concretamente, hablan de los impuestos de sociedades, pero hablan la gente mucho, pero realmente entendemos, o por lo menos los datos concretos, no lo entendemos. Entonces te voy a pedir que nos explique lo mejor posible en qué consiste el impuesto de sociedades, quién no lo paga, cómo se paga, en fin, quién está afectado, quién más o menos. ¿Te parece? Me parece. Es que se habla mucho en la tele, ¿verdad? ¿O no? El impuesto de Sí. sociedades, incluso a nivel político. El impuesto de sociedades se paga mucho más, esto no paga nada, las grandes empresas pagan menos, ¿te parece? Pero no, Me parece. no entendemos bien el impuesto de sociedades, por lo menos los datos concretos, ¿no? Es un término global que se amplía, pero el pueblo, en fin, que no estamos habituados a esto, no nos enteramos, ¿vale? Y qué mejor que seas tú. Me parece fantástico. Venga, pues nada. Y ya en la próxima, pues hablamos del impuesto de sociedades y un poco de la comparativa con renta. Eso porque yo siempre digo que el impuesto de sociedades no deja de ser que es como un impuesto de la renta, evidentemente con sus diferencias porque no es progresivo, ¿vale? Como en el caso de la renta, pero no deja de ser, pues eso, el retrato de cara a Hacienda, pues de las sociedades, de las empresas. Pues, como eso es, la renta de las empresas. Pues como siempre, te deseamos lo mejor a ti y a tu familia y muchas gracias por colaborar con Radio Esquina. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Venga. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues Sofía Cala, asesora fiscal y, como sabéis, colaboradora de Radio Esquina, que nosotros encantados. Hay que decir que explicar esto sin un medio de traslado, es decir, de una pantalla gráfica establecida que se indica más a través de las imágenes, ¿verdad? Es muy complicado. Pero a pesar de eso hace un esfuerzo personal de prepararse los temas y que por lo menos que nos suene el tipo de ayuda. Ya en fin, que te llegue detalladamente, como digo, por la radio, es muy complicado explicar este tipo de novedades de legislación económica, pero lo importante es que a través de Sofía Cala usted se entere de que hay ayuda, en este caso del BOJA número de 5 de julio, que le pueda afectar, o por lo menos tenga la curiosidad de leérsela por si le puede afectar a usted o a cualquier persona que se dedique a la actividad donde se refleja esta ayuda. Pero si alguien quiere contactar con ella, lo puede hacer a través del número de teléfono 670 30 32 81. Sofía Cala al teléfono 670 30 32 81. No va a quedar defraudado. Una pequeña pausa y vamos a emitir los acontecimientos más próximos que va a ocurrir en Sanlúcar de Barrameda desde el punto de vista de la difusión cultural y otros eventos.